Un cordial saludo para todos nuestros compañeros y para nuestra docente, la doctora Karen Quiñones. Nuestros nombres: Ainrochana García Noriega y Viviana Juliet Martínez Mercado. Tenemos el gusto de presentarles el ejercicio con el país de Argentina. En esta oportunidad hablaremos sobre la sentencia C-345 del 2017 del régimen sancionatorio de actos jurídicos civiles y mercantiles celebrados bajo el vicio de la fuerza y de la prohibición de declarar de oficio la nulidad en casos de fuerza como vicio del consentimiento. En cuanto a la demanda, los demandantes presentan demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1741 y 1743 del Código Civil y el artículo 900 del Código de Comercio. Estos artículos a la letra dicen lo siguiente: artículo 1743 del Código Civil. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto sino a pedimento de parte, ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios, y puede sanearse por el lapso de tiempo o por ratificación de las partes. Artículo 900 del Código de Comercio. Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, fuerza o dolo, conforme al Código Civil. Esta acción solo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya establecido o por sus herederos y prescribirá en el término de 2 años contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo. Cuando la nulidad provenga de una incapacidad legal, se contará el bienio desde el día en que ésta haya cesado. Puntualmente, los demandantes lo que solicitan es la declaratoria de constitucionalidad condicionada de las expresiones resaltadas por considerar que desconocen los artículos 2, 11, 12, 13, 16, 228 y 229 de la Constitución, dado que el diseño de la nulidad relativa contractual y su equivalente comercial, anulabilidad, contiene reglas que limitan injustificadamente la intervención de la autoridad pública, y aquellas son: la prohibición de la declaratoria de oficio por parte del juez, la imposibilidad de que el Ministerio Público pida su declaratoria. Tales limitaciones resultan inconstitucionales como quiera que es desproporcionado e irracional que el Estado no puede intervenir de oficio para ordenar que cesen las actuaciones lesivas generadas por la fuerza como vicio del consentimiento, y de esa manera sus consecuencias jurídicas sean eliminadas. Ahora bien, centrándonos en el argumento de la Corte, para dar respuesta al problema jurídico, uno de los respectivos a los que acudió fue a algunas experiencias del derecho comparado, específicamente la fuerza como vicio del consentimiento en el derecho comparado. Descripción de la experiencia en países como Alemania, Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia e Italia. La Corte ha considerado pertinente emprender un examen de derecho comparado a partir de la función y la finalidad que en el contexto de otros ordenamientos cumplen instituciones jurídicas similares o en algunos casos idénticas a la fuerza como un evento que vicia el consentimiento y que en esa medida implica un defecto relevante del negocio jurídico. En el caso de Argentina, puntualmente, que es la que nos corresponde, se promulgó la Ley 26.994 del 2014, por medio de la cual se adoptó un nuevo Código Civil y Comercial que no solo unificó el régimen civil y comercial, sino que también ajustó varias instituciones del derecho privado. En 2 de sus artículos se hace referencia directa a la fuerza o violencia como vicio del consentimiento. El primero de ellos es el artículo 409, que regula los vicios del consentimiento en el contrato del matrimonio en los siguientes términos: son vicios del consentimiento la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente. En el segundo artículo, que hace referencia a la fuerza en los actos jurídicos, en general dispone: la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. La doctrina argentina ha entendido que el artículo 276 del Código Civil y de Comercio regula tanto la fuerza o violencia irresistible como las amenazas o la intimidación moral, destacando además, a diferencia de lo que
ocurre en el régimen vigente en Colombia, la eliminación del temor reverencial como criterio aclaratorio para distinguir qué es fuerza y qué no. Para ello, de hecho, establece una serie de condiciones para que algo sea considerado como fuerza. Estas son: que sea irresistible, es decir, la víctima no puede deshacerse del daño eventual; haber suplantado la fuerza del sujeto pasivo, esto es, que la víctima actúa con base en un constreñimiento corporal y debe ser causa determinante del negocio jurídico, de suerte que si se elimina hipotéticamente la fuerza, el acto o negocio jurídico no se hubiera realizado. De tal manera que cuando se configura la fuerza como vicio del consentimiento, el acto o negocio jurídico queda viciado de nulidad relativa. Adicionalmente, el artículo 386 del Código Civil y de Comercio, hablando de Argentina, claro está, establece un criterio de distinción entre la nulidad relativa y la absoluta, anotando que la relativa se refiere a los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres, y la absoluta a los actos a los cuales la ley impone sanción, solo en protección del interés de ciertas personas. Algo que ocurre de modo muy semejante en Colombia, que la nulidad absoluta puede ser declarada por el juez o alegarse por el Ministerio Público o por cualquier interesado, al paso que la relativa solo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. De manera semejante también coinciden en los términos para solicitar la nulidad relativa y absoluta, contándose para la relativa allá 2 años y para la absoluta 5 años. En este aspecto concluye la Corte que la fuerza, intimidación moral, amenazas se encuentra consagrada para responder a la necesidad funcional de asegurar la libertad del consentimiento, prescribiendo que dicha protección se garantiza mediante la acción de nulidad relativa, según el artículo 388 del Código Civil y de Comercio, que deberá promoverse por el interesado o beneficiario de la nulidad dentro de los 2 años siguientes contados desde que haya cesado la fuerza. También la Corte encuentra que la experiencia comparada respecto de los equivalentes funcionales de la fuerza como vicio del consentimiento en Argentina, que esta comparación contribuye a identificar líneas comunes que permiten establecer si la configuración de un vicio del consentimiento como la fuerza tiene una protección mayor, menor o igual a la de los países analizados, y si la exigencia de que la nulidad producida por dicho vicio sea alegada por la parte es o no generalizada. Todos los países, tal y como ocurre también en Colombia, encuadran la fuerza o violencia como una hipótesis que afecta a los intereses privados y no públicos. En consideración a ello, la medida de protección contra la fuerza o violencia suele ser una acción de nulidad relativa o acción de rescisión, cuya alegación corresponde a la víctima, a la parte interesada o a la parte a favor de quien se consagró la nulidad y no al Estado a través de sus jueces u otras autoridades públicas. Finalmente, en cuanto a la decisión, la Corte considera que las disposiciones acusadas no desconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y sus argumentos son que la afectación de la libertad en estos casos es evidente si se tiene en cuenta que constituye un presupuesto de la autonomía privada, que las personas no solo representen correctamente la realidad, sino que se expresen libremente al momento de celebrar un contrato. Los vicios del consentimiento atentan contra la autonomía privada, por cuanto distorsionan o coaccionan el consentimiento, creando una apariencia de realidad que es discordante con la realidad misma del negocio jurídico, o más aún, coaccionando al sujeto a someterse a una relación contractual que no consentiría si tuviera la plena libertad. El régimen vigente en la materia, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, protege ampliamente la libre iniciativa privada del afectado al reconocerle un derecho de solicitar la rescisión del contrato a fin de retrotraer los efectos del negocio jurídico y solicitar las restituciones mutuas a las que hubiere lugar. Para ello, el afectado con la fuerza, con el vicio de la fuerza, cuenta desde el momento en que ha cesado la última amenaza con 4 o 2 años, según se trate de un acto regulado, ya sea por el Código Civil o por el Código de Comercio, para elevar tal solicitud a la autoridad judicial competente. También hay una clara libertad teniendo en cuenta que si la decisión del afectado es aniquilar el vínculo viciado, puede hacerlo si su decisión libre consiste en conferir efectos plenos a dicho vínculo, procediendo a su ratificación o absteniéndose de solicitar incluso la nulidad, pues también está en su derecho a hacerlo. Por el contrario, acceder a las pretensiones de los demandantes
implicaría en contra de la protección del libre desarrollo de la personalidad y la libre iniciativa privada. Imponer un determinado modelo de actuación en la actividad contractual, incluso cuando en ella no están comprometidos intereses generales. Finalmente, exigir que el juez declare la nulidad absoluta de contratos que han estado precedidos de un vicio como la fuerza supone aceptar que el juez tiene la capacidad de conocer lo que para el afectado es, en términos contractuales, lo mejor. Se impediría que aquel, libre ya de cualquier presión o amenaza, decida conservar el negocio jurídico al considerar que resulta más provechoso para sus intereses. La Constitución, a menos que estén comprometidos intereses públicos que trasciendan el meramente individual, protege ampliamente la libertad de las personas para elegir la forma en que configuran sus relaciones contractuales y patrimoniales. Muchas gracias.